Comunicación. El problema, reitero, está en que generalmente yo no voy a saber a ciencia cierta con qué se queda otra persona. No hay forma, porque además no estamos destinados a aquello. No nos preocupamos de saber qué es lo que entendió la otra persona. Uno se comunica nomás, entregó la información y el otro dice, oh, ya, listo, me entendió, listo. Pero el allá con cara de póker, me habrá entendido, qué me habrá entendido, qué no me habrá entendido. Y por lo general nosotros, todos, me incluyo, solemos muchas veces de simplemente dar un acuso de recibo moviendo la cabeza, pero realmente no entendemos. No nos preocupamos de entender a la otra persona. Cristian Gutiérrez, ¿te consideras líder? No. ¿Por qué no? Porque creo que me falta mejorar mi comunicación con los demás igual, en cierta parte. ¿Y qué te falta para mejorar eso? No sé qué me falta de cómo mejorar. Y aquí voy con la pregunta que te acabo de hacer, porque claro, uno puede entender o creer que le faltan ciertas competencias comunicativas o lo que sea, o de manejo de grupo, o de hablar ante un grupo masivo, lo que sea, y que quizás considere que en este momento no tengo las competencias para ser un líder de un grupo. Pero ahí inmediatamente surge la duda, o debiera surgir la duda, es que me falta para considerarme con competencias para liderar. ¿Okay? El líder per se no existe, es muy utópico y muy falso, en el sentido de que yo soy un líder y ahí ando por la vida como líder. Hay personas que son muy líderes en ciertas zonas y en otras zonas nada. ¿Okay? El liderazgo es una competencia. Como competencia, la competencia también se desarrolla. Lo vamos más adelante, esta típica disyuntiva de si los líderes nacen o se hacen, hay un poco de ambas, pero en general, y les reitero algo que ya les he mencionado, pueden haber acá, y yo doy fe que hay, personas muy tímidas, muy introvertidas, pero eso no tiene ninguna relación con no tener competencias o no poder el día de mañana liderar grupos humanos. Al contrario, muchas veces las personas más tímidas son las que mejor lideran. ¿Y el por qué? Estas son más empáticas. Como les cuesta generar vínculos interpersonales, como les cuesta tener voz de mando, son mucho más empáticas con las problemáticas de la otra persona al momento de entender, son mucho más empáticas con las dificultades que pueden tener la otra persona al momento de proyectar acciones. No así las personas que son mucho más extrovertidas, porque como se les da más fácil, simplemente ejecutan, actúan, se lo cuestionan menos. Así que quienes acá se consideran personas tímidas, la vida no está perdida, puede liderar, se puede lograr, ¿ok? ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? Lo que será ahí. La relación entre la comunicación y el lenguaje no verbal. Si lo consideramos grandes rasgos, claramente existen dos tipos de lenguaje. El verbal y el no verbal. Que no es sinónimo de comunicación, ojo. Es que nunca me ha funcionado con eso. Y en esa asociación, Gracias. y por ahí también se lo comenté, esta es la división en cuanto a los tipos de lenguaje para comunicarse. ¿Okay? 38% voz, 7% palabras y 55% lenguaje corporal. Es decir, de lo que yo digo, ni siquiera es tan importante lo que digo, sino cómo lo digo. Lo comenté también en relación a los axiomas que comentaba el compañero que revisamos en la clase pasada. Uno de los axiomas tiene que ver justamente con eso. ¿Okay? 7% de las palabras. Podemos aprender a hablar con muchísimos tecnicismos, hacer la RAE con patas, saber muchas palabras, y ser muy rebuscada, muy elocuente, generar ahí una impresión de manejo muy amplio, pero 7%. Puedes tener un lenguaje incluso limitado y saber utilizar ese lenguaje limitado. ¿Okay? Pero lo más importante es saber moverse, usar el cuerpo. El cuerpo es un canal, es un medio, y uno tiene que aprender a utilizar ese medio para comunicarse de manera efectiva. Yo no me voy a detener en detalle, se ve como el forro en realidad, se ve mejor en el computador, pero son características justamente de la importancia del cuerpo en la comunicación. ¿Okay?
Esta imagen está sacada de selección de personal. Lo comenté también, realizo selección de personal. Y esta es comunicación. Yo les comenté también, o sea, no yo particularmente, cualquier persona puede sacar una lectura muy rápida de alguien simplemente viendo cómo se mueve, con quién se mueve, con quién se inclina más, a quién le pregunta más. ¿Okay? No es azaroso con quién se acercan alrededor, no es azaroso a quién le preguntan más, no es azaroso a quién miran más. ¿Okay? No es azaroso con quién se inclinan más. Todo comunica, ¿no? Cuando converso con alguien, la forma en que proyecto los pies también comunica. Cuando estoy con alguien y estoy incómodo ante la presencia de esa persona, la corporalidad va a decir inmediatamente que esa persona está incómoda. ¿Okay? Todo eso es comunicación. Pregunta, ¿es contigo? Pregunta. A sentir con la cabeza qué es. En otras culturas sí, básicamente eso. Afirmación es un sí. Pero hay culturas que hacer esto es un no. A lo opuesto de nosotros. Es esta cultura que sí. Entonces, importante, no todo el lenguaje no verbal es universal. Y eso también es importante porque les puede pasar, que les interesa el día de mañana de dedicarse a trabajar acá en nuestra región. Nuestra región es una región multicultural. Junto con el sur, sobre todo en zonas de Temuco, son regiones multiculturales. Acá ocurre mucho de aquello, entonces se van a encontrar con personas que no tienen el mismo código cultural y por lo tanto no tienen el mismo uso de la corporalidad. Y eso también es importante al momento de evaluar. Porque ocurre, no poco frecuente, acá en el Hospital de Arica, de que justamente en esa disyuntiva de evaluar algo que tengo enfrente me equivoco. Porque evalúo sus movimientos, evalúo su postura, evalúo su corporalidad, evalúo su tono, intensidad, de acuerdo a mi propia cultura. Es decir, a lo que yo espero. Cuando yo evalúe a alguien, en el ámbito que sea, tengo que proyectarme en torno a esa persona y el contexto de esa persona. Por eso que también les comentaba en la sesión anterior que lo más importante en la comunicación, sobre todo la no verbal, porque me puede llevar a juicios, y los juicios van de la mano con prejuicios, es el contexto. Entonces, si yo evalúo a una persona, tengo que evaluarla de acuerdo al contexto en el cual esa persona, uno, está situada y dos, fue criada. Porque está la costumbre. ¿Okay? Están así, y en nuestro país es tan diverso, por lo menos en nuestro país, de que incluso la forma en que las personas hablan acá en el norte no es la misma forma en hablar de las palabras, sino del tono, en la zona centro. Y no es el mismo tono que tiene la gente en la zona sur. Es diferente. La zona sur es como más cantadito. Son tonos diferentes. Acá incluso es más apagado, el tono de voz es más bajo. Y también decir la esencia de las personas distintas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, siempre han dicho que las personas son un poco más cálidas, más cariñosas, en cambio acá son un poco más fríos, más... sobre todo en Santiago también pasa eso. Sí. Sí. Hay mayor temor también al contacto físico y largo, etc. Entonces, cuando uno evalúa a alguien, en el ámbito que sea, insisto, tiene que tener harto ojo con aquello. ¿Okay? Como dice acá, los gestos transmiten información sobre las emociones de la persona, hay que contextualizarlo, y juegan un papel importante en la interacción no solamente humana, sino en general con cualquier ser. Por lo tanto, una primera evaluación tiene que ser del rostro. ¿Okay? No se trata que andemos por la vida mirándole la cara a las personas así con lujo de detalle, sino que el rostro es la primera puerta de entrada a la comunicación humana. ¿Okay? El rostro es fundamental y no tiene que ver con físico del otro, sino con la información de la gesticulación que tenga el otro en su rostro. A menos que estén tapados en botox, van a comunicar todo, o probablemente todo, a través del rostro. ¿Okay? Tengo un problema con esta idea porque se me dio el parlante. Pensé que después se lo voy a mandar después. La corporalidad tiene que ver con las mentiras de la comunicación humana y las microexpresiones. Les comenté la semana pasada también brevemente en relación a las microexpresiones. Las microexpresiones son, como la palabra dice, son expresiones breves en cuanto a su duración. Estamos hablando que duran menos de un segundo. Es automático. ¿Okay? Y las microexpresiones, estas sí son universales.
Yo les comenté de la serie esta que habla de la interpretación de ustedes o no. ¿No? ¿No comenté de ninguna serie? ¿No? Uno que es investigador, sí. ¿Ah? Un tipo que era un investigador. Ah, sí, sí, lo comenté entonces. Ya, en esa serie que les comenté que la compañera fue la única que me escuchó y nadie me pescó. Es que yo la he visto, entonces no sé si le comentó. Creo que lo comentó en cuanto a las microexpresiones fue el caso de un caso en Estados Unidos, Sí. de un caballero que llegó y vio a su esposa muerta, él se puso nervioso, no estaba mintiendo, pero Sí, eso fue lo eso fue lo único que recuerdo de... ¿Y cómo sabes que hay una serie de detectives de Estados Unidos? Es que yo la he visto. ¿Y cómo sabes que yo hablé de eso si no hablé de eso? Le pregunté si era de eso, no puede ser Ya. de eso. La cosa es que, como dice la compañera, no sé cómo, pero sí esta serie, la It to Me, que está basada, quizás lo dije, en los estudios de Paul Ekman, psicólogo norteamericano, que en realidad, más allá de su profesión, lo importante de este caballero es la cantidad de estudios que realizó en torno a la expresividad emocional de los seres humanos. En sus diversos estudios sobre el contenido emocional corporal y la comunicación no verbal, estableció que, evidentemente, y no es nada nuevo, no lo descubrí de él, existe una multitud de emociones y de sentimientos, que son cosas distintas. Las emociones y los sentimientos son cosas distintas. Él no va a detener ahí, si no, vamos a perder muchas clases. Hay una multiplicidad de sentimientos que se van conjugando y mezclan con las emociones básicas. Pero no todas las emociones son universales. Hay ciertas emociones que sí lo son, que son las emociones más básicas, y hay cierta expresividad en torno a las emociones que son adquiridas, son aprendidas. Hay formas de demostrar la emoción que se van aprendiendo, es básicamente aprendizaje en la infancia. Es decir, tu papá, tu mamá, tu entorno cercano, el entorno significativo, te enseña cómo mostrar el dolor, cómo mostrar la alegría, cómo mostrar la pena, etc. Y uno lo va aprendiendo. Entonces, muy común en nuestra cultura de que muestres menos la pena, no muestres tanto tampoco la alegría, y en general seamos como más sopesados. El tema está en los estudios que hizo Paul Ekman, y que está en la base de la serie Lie to Me, que es una serie gringa, efectivamente, como dice la compañera, en la cual básicamente es un detective que lo que hace es, a través de simplemente visualizar la expresión facial y los movimientos corporales de una persona, no adivinar, sino indagar y verificar si la persona te está mintiendo o no. Y lo que se establece en la serie, que no es de la serie, sino que son los estudios de Paul Ekman, es que efectivamente yo no necesito escuchar lo que me dice una persona. Necesito ver a esa persona cómo reacciona en torno a las preguntas que yo le estoy realizando. ¿Ok? Porque con el lenguaje uno miente, con el cuerpo no. Eso es básicamente la conclusión que se genera de todo. ¿Y cómo uno darse cuenta? Ya, ok, el cuerpo no miente, el lenguaje sí. ¿Y cómo yo saber qué es lo que me está diciendo el cuerpo de una persona? Si le acabo de decir que la expresión de las emociones, si bien son universales, pero también se van desarrollando, se van adquiriendo. Te lo enseñan tus padres, y mucha de la expresividad que tenemos nosotros no es nuestra, sino que es de nuestros padres, y no es genética, es aprendizaje. ¿Y cómo lo aprendo? Mirando. Mira a la mamá cuando llora, mira al papá cuando llora, mira a la mamá cuando está feliz, mira a la papá cuando está feliz, a la mamá y al papá cuando está enojado, etcétera, etcétera, etcétera. Y uno va copiando, no conscientemente, porque no se trata de no esté viendo a la mamá o al papá ahí. Papá, mamá, ¿cómo lloras para copiarte? No. ¿Okay? Uno lo va aprendiendo. La expresividad, la intensidad, los movimientos corporales. No es genético, es aprendizaje. Pero hay ciertas expresiones faciales que son universales, independiente de la cultura, independiente del país, independiente de lo que te tocó vivir. Pero hay otro problema. Estas expresiones universales que se descubrieron acá son microexpresiones, es decir, duran menos de un segundo. Entonces, que llega este postulado, si yo tuviese la posibilidad de estar atento y conectado con la persona o las personas que tengo enfrente y estar mirando a esa persona, me podría dar cuenta en fracción de milisegundos si la persona me está diciendo la verdad o me está diciendo la mentira, porque lo va a evidenciar en su rostro. ¿Okay? Y eso es un poco de lo que, por ejemplo, en mi área, que es la psicología, nos piden. Efectivamente, evaluemos a la persona que tenemos enfrente no por lo que te está diciendo, sino por lo que te está mostrando. Hay más de 10.000 expresiones faciales. Hay reitero, si le pones botox, te incluye la mitad y se hace nuevo. ¿Okay? Pero hay más de 10.000. Pero son solamente 7 las microexpresiones básicas. Es decir, insisto, si es un estudio
con miles de personas por un trayecto de 20 años, diferentes cohortes. Y en ese estudio se estableció que, ok, hay muchísimas expresiones faciales, muchísima combinación de expresiones faciales, no existen 10.000 emociones, ni sentimientos, pero sí formas de expresar. Pero de esas 10.000 hay 7 que son las básicas, universales, las tenemos todos, son como los reflejos. A nadie, a ninguno le enseñan a respirar. A ninguno le dijeron, ok, naciste, antes de cualquier cosa tienes que aprender el reflejo de succión, si no te vayas a morir de hambre. A nadie le enseñan. Son reflejos. Pasa lo mismo con estas 7 microexpresiones básicas. ¿Qué son? Ahí está. Gestos universales que nos permiten leer emociones en el semblante de la persona que estemos mirando y constituyen la base del resto de las expresiones faciales. ¿Cuál es la importancia, o cuál debería ser la importancia en este momento para ustedes de esto que estoy pasando acá? El día de mañana, cuando tienen una persona enfrente y le están haciendo una pregunta, miren a esa persona. Un error común que de cualquier profesional del ámbito de la salud que trabaja con alguien enfrente, incluye a mí y también, es que tiramos la pregunta y no miramos a la persona. Tiramos la pregunta y me pongo a escribir, a tomar notas. En psicología pasa muchísimo. Te olvidas un poco de lo que estás haciendo porque se empieza a hacer monótono. Cuando algo se hace monótono, se te hace automático. ¿Okay? Entonces empiezas a hablar con alguien, le haces preguntas y antes de terminar la pregunta, empiezas a anotar la respuesta que te puede empezar a dar la persona. Entonces, cuando esa persona escucha la pregunta, es menos de un segundo. Menos de un segundo. Son fracciones, son milisegundos en la cual el semblante de la persona te va a decir realmente lo que siente. Entonces, por ejemplo, hace como un año, con la pandemia yo me pierdo ahí en el tiempo. Pero tiene gracioso hace como 2 años porque fue por Zoom. A un paciente que, bueno, tiene historia terrible con su padre, mucho maltrato, con el papá, odiaba al papá verbalmente por lo menos. Sí, fue hace como 2 años. Y el papá murió de COVID. Murió de COVID, la chana, pum, se fue. Y en la entrevista, bueno, el tipo decía que en realidad era lo mismo, que el padre para él era un alivio, y textual, que bueno que se murió ese viejo culiado, eso fue lo que me repitió varias veces. Uno puede entender en su historia del principio, la historia el tipo de verdad estaba al borde de una psicopatía, el papá, no el paciente. Entonces uno podía llegar a entender un alto nivel de odio, podía llegar a entender que no le interese la muerte del padre, que incluso fuese un alivio. Para algunas personas la muerte de los padres es un alivio. Y tampoco está mal que así lo sea, dependiendo del contexto. Pero cuando le hago la pregunta reiteradas veces de qué es lo que sentía con la muerte del padre, había un gesto que era automático, que era de tristeza, cuando empezaba a recordar al padre. Pero como no le gustaba sentir pena, inmediatamente cambiaba el gesto. Inmediatamente. Entonces, si yo no me detengo a ver el rostro de la persona en cuanto escucha la pregunta, me pierdo la respuesta. Y me quedo con que en realidad él le da lo mismo porque se murió el día poco. Y me quedo con eso. Pero en realidad no le daba lo mismo. El tipo se había sufrido con el padre. Y después de un par de sesiones, efectivamente verbaliza que sí, que estaba por dentro muy mal, porque no tuvo ningún momento para pedir la explicación al papá, porque bueno, como le dio COVID, se lo llevaron, nunca más volvió. Nunca más volvió, no se pudo pedir nada. Entonces tenía una angustia muy grande internamente porque en el fondo se daba cuenta que si bien lo odiaba, lo amaba. Porque en algún momento de su historia tuvo algunos recuerdos, estos flashbacks que tienes y dices, wow, sí, en realidad algo hizo positivo. Pero insisto, si yo no veo a la persona enfrente y me quedo directamente con lo que me dice, lo pierdo. Y me quedo con que sí, en realidad fue un alivio y no entiendo por qué sufre. Estaba el sufrimiento. ¿Okay? Entonces reitero, es súper importante, chiquillos, chiquillas, que el día de mañana, cuando tengan a alguien enfrente, o ahora cuando empiecen con el tema de las tácticas, cuando tengan a alguien enfrente, miren a esa persona. Sí, uno tiene que escribir, sí, tienen que estar con documentación, sí, tienen que hacer otras cosas, en algún momento uno le da la espalda al paciente, sí, no hay ningún problema. Pero como ustedes van a llevar la batuta, porque ustedes son los que generan muchas veces las preguntas, cuando estén generando la pregunta tienen que estar pendientes de la persona. ¿Okay? No es lo mismo hacer la pregunta y esperar un rato y después mirarla. Porque cognitivamente uno en menos de un segundo también está elaborando una respuesta. Entonces, mientras yo estoy escuchando la pregunta de la persona, me empieza a afectar, genera una gesticulación inmediata y eso inmediato dura menos de un segundo y ya la cambié. Y lo que también pasa con las personalidades, psicopáticas.
¿Cómo yo identificar una personalidad psicopática? Disfrutan del dolor ajeno, po. Pero ningún psicópata te va a decir en tu cara, oye, ¿sabes qué? Me gusta verte sufrir. No te lo va a decir. ¿Okay? Ninguna pareja te va a decir, o sea, ninguna persona le va a decir a su pareja, porque menciona a su pareja, ¿sabes que me gusta cuando lo pases mal? Disfruto de tu dolor. Disfruto de verte humillado o humillada. No te lo van a decir. Son psicópatas, pero no estúpidos, por el contrario, son muy inteligentes. Pero se les nota en el rostro cuando se dan cuenta, en el momento que se están dando cuenta que el otro lo pasa mal, que el otro sufre, disfrutan. Y se les evidencia en el rostro. Pero eso no dura más de un segundo. Después inmediatamente pasan al polo opuesto y te muestran tristeza, te muestran pena, hacen como que sufren, lloran contigo, te abrazan, vamos para adelante, te acompaño, pero ese acompaño con puras trabas y te va a hacer feo. ¿Okay? Pero para eso, insisto, hay que estar conectado con la persona que tenemos frente. Y no olvidar que nosotros seguimos siendo animales. ¿Okay? Algunos más que otros, pero seguimos siendo animales. ¿Okay? Algunos más racionales, otros más irracionales, pero lo seguimos siendo. Entonces muchas de las expresiones emocionales básicas, que son universales, vienen dadas del reino animal. Y como Darwin tenía razón, tiene que ver con un instinto de sobrevivencia. ¿Okay? Entonces es también importante mencionarlo. Pero a diferencia de los animales, que seguimos siendo animales, nosotros elaboramos las cosas. Entonces no solamente sentimos. En esa elaboración somos mucho más racionales. Y como vivimos en un contexto y nos movemos con personas, no nos vamos a permitir demostrarle nuestra emoción a la otra persona. ¿Okay? Entonces, si lo estoy pasando mal, voy a tratar de no demostrar que lo estoy pasando mal. Si lo estoy pasando bien, voy a tratar de no demostrar que lo estoy pasando tan bien. Y ahí, siempre. En un nivel casi como que no siento nada, lo cual es imposible. Entonces, ¿cuáles son las 7 microexpresiones universales básicas? ¿Cuál es la importancia de la ira? ¿Cómo? ¿Cuál es la importancia de la ira? Esto también traducido como rabia en realidad. ¿Ah? ¿Cómo demostrar algún descontento? ¿No? O sea, al final la pregunta es, ¿todos te han tenido raya en algún momento? No han tenido raya con nada, muy bien. ¿Todos han tenido raya? Todos hemos tenido raya. ¿Cuál es la importancia para ustedes? Sentir la raya. No manifestarla, de sentirla. Son cosas que... ¿Ah? Reflexión, pero la reflexión es cognitiva. Sentirlo. No es la pregunta que estoy haciendo, pero reitero, ¿cuál es la importancia de sentir la rabia? ¿A qué asocian la rabia? ¿O el momento que algo causa rabia? O un poco desacuerdo, descontento. ¿Descontento? O sea, la pregunta en general, no estoy diciendo que esté bien o mal el compañero, sino que la pregunta en general. Yo no sé si lo estoy confundiendo, pero lo asocio un poco a la agresividad. ¿Ya? Y eso podría ser como un instinto así como básico de sobrevivir. ¿Agresividad de tu cuenta cuando lo sientes o agresividad de quien te está provocando la rabia? No, cuando la sientes. ¿Ya? El problema de la rabia, que no es un problema en realidad, chiquillo, es que no se nos permite. Porque efectivamente la rabia, la ira está asociada a impulsos de agresividad, ¿cierto? Y no se nos permite socialmente. No se te permite tener rabia. Cuando el niño, y lamentablemente todo esto viene de la primera infancia y acá todos los papás la echan a perder, todos la embarran. Entonces en la primera infancia, cuando el niño y la niña se frustra, que es mucho más asociado a los niños porque tienen un control de impulso mucho menor, la frustración desatadísima, empiezan a enseñarte que no tienes que tener rabia. Contrólate. Ahí el más avispado, sosiégate. Y el pobre Brocacochi, la pobre Brocacochi de 2 años, está ahí aprendiendo, no sabe, con suerte tiene control de esfínter y tiene que aprender a sosegarse.
Nos enseñan eso. Entonces por eso yo dije, la pregunta no es menor, porque nos hablé de cómo la entendemos. Y no dudo que ustedes sean personas súper inteligentes. ¿De verdad que no lo dudo? Pero y ese también es un problema a veces, porque somos tan racionales, tan cognitivos, que no nos permitimos entender realmente lo que nos pasa adentro, la emoción. Y no me decía dentro del corazón, y me voy con la parte metafórica, no, adentro, internamente, corporalmente. Y por eso es que mucha gente se enferma y somatiza. Porque no te permites sentir, te permites entender. Y no siempre es necesario entender antes de entender hay que sentir. Entonces, si yo no siento la rabia, me voy a entronchar, me voy a enfermar, me va a cambiar el pH. Y como somos seres humanos, y el ser humano es una olla de presión que necesita manifestar su emoción, y vaya a cargar, se lo he comentado, y en algún momento voy a explotar, y voy a dejar la escoba, y voy a mandar a la punta del cerro a la única persona que está al lado tuyo, que generalmente es la persona que probablemente más te quiere, o más te aguanta. Entonces dejaste la escoba, mandaste la cresta a la única persona que te aguanta. Cuando el problema no era con esa persona, era un problema que venía arrastrándose 2 años con la mitad de Chile, pero menos con esa persona. Pasa, es súper común. ¿Ok? Cuando el miedo no depende mucho de ustedes, tiene que ver con factores externos. La alegría no me voy a tener, ahí en los 4. El desprecio está un poco en las características. ¿Acaso asociamos, el desprecio? También desprecio. ¿No asociamos el desprecio? Con mascarilla no se puede ver el desprecio incluso. ¿Ah? Con mascarilla no puede ver si una persona tiene desprecio. ¿O a qué se refiere con la parte inferior de la cara? Yo entiendo esto. Con los labios. Es como todo esto. Buen punto. Con la mascarilla efectivamente no se puede notar el desprecio, pero sí con el cuello, porque el desprecio también tiene que ver. El desprecio lo asociamos radicalmente al asco. Eso son súper distintas. El desprecio es mucho más de entender, hay algo que te genera como lejanía. El desprecio igual tiene que ver un poco con desdén, despreciar. Y generalmente uno desprecia algo que algo apreciaba. No siempre, pero generalmente. El asco es mucho más intuitivo. Es como que te quedas, no sé, una cosa podrida por la cara y voy a hacer cara de asco. ¿Ok? Voy a avanzar y después vamos a una actividad justamente con esto, por eso que la dejé anotada allá. ¿Cuáles son los componentes de la comunicación no verbal? No verbal, principalmente son 3. El componente que tiene que ver con los movimientos, las proximidades, etcétera, que tiene que ver con la parte kinestésica, o kinésica, o kinesia, cualquiera de los 3 está correcto, salen por los 3 nombres en diferentes partes, que insisto, tiene que ver con eso, con movimiento. Postura, los gestos, la expresión facial, el contacto visual. ¿Okay? Hay personas que les cuesta muchísimo mantener el contacto visual. Muchísimo. Hay personas que no te miran, que te miran a las cejas. Pero no lo hacen de manera consciente, pero como que no te miran. La proxémica o proxemia o proximidad, que tiene que ver con la proximidad entre 2 personas. ¿A quién le molesta cuando alguien se te acerca mucho? 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Al resto le da lo mismo, así si llega alguien y se tira encima. Después de 2 años de pandemia con distancia física, le da lo mismo. Por favor. Como dice, una persona mira los ojos fijamente a la otra, es como sinónimo de sentirse superior o algo así. ¿Qué significa, por ejemplo, que cuando una persona se fija en no debería la mirada? Si estoy conversando, Claro. puede ser atención, puede ser interés. Generalmente es mantener el hilo conductor. Básicamente eso. Si no estoy conversando con alguien y me mira así, ¿qué te pasa? Pero si alguien va pasando, por ejemplo, y uno la mira fijamente. Rompí el corazón mientras caminaba, ¿sí? Si tú vas caminando físicamente, hay 2 opciones: o te van a cogotear o se enamoran. Ahí no saben. Si es la noche tarde, cuidado. Si acá en la universidad, quizás alguien se lo puede aquí, quizás. Pero generalmente la mirada, insisto, en un contexto de conversación o de charla con alguien, tiene que ver con interés. A mí me pasa,
Desde el año pasado, pero ahora me pasa más porque asiste mucho más presencialmente que el año pasado. Y cuando hago una pregunta que me responde, no tengo idea de qué está respondiendo, porque no le veo la boca. Entonces tengo que empezar a mirar esta parte del cuello, a quién se le está moviendo, y ahora se me doy cuenta quién me está hablando. Entonces me ha pasado que realmente me hablan y miro el de atrás hasta que encuentro ahí quién me está hablando. Tiene que ver con comunicación, es compleja. Yo sé que acá se fue lo mismo que dice. Bueno, y el paralenguaje, que tiene que ver con todo lo que rodea la parte lingüística que no sean las palabras, ¿ok? Entonces la dicción, el tono, la fluidez, el ritmo, la entonación, que acá la clave es que tiene que ser cambiante. El paralenguaje no puede ser plano, es decir, una persona no puede estar permanentemente arriba de la pelota hablando, a menos que te haya escalado algo y esté en otro planeta. El paralenguaje tiene que tener movimiento, porque en el fondo hay situaciones en las cuales uno tiene que irse más rápido, hay situaciones en las cuales uno tiene que irse más lento, hay situaciones en las cuales uno tiene que resaltar cierta idea. Y ese resaltar la idea viene de movimiento máximo. Entonces resalta. ¿Okay? Todo eso es comunicación no verbal. Pero como les dije, vamos a hacer una actividad con las 7 microexpresiones. Me quedó una duda con la proxémica. ¿Era en proximidad física o también como de relación con otra persona? No, física. Y la proxémica, no sé si lo alcanzamos hoy día, yo creo que no. Hay mediciones. De ahí viene lo que se denomina distancia social. La distancia social es de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros que le pusieron. Tiene que ver con la distancia entre tu brazo y tu hombro. Esa es la distancia social, que es la distancia promedio que un ser humano aguanta en una interacción social con alguien que no sea necesariamente tu círculo cercano. ¿Okay? ¿Quiénes son de tu círculo cercano? Tu familia, tu pareja, amigos cercanos. ¿Okay? Con ellas sí probablemente tú permites una cercanía mayor. Hay personas que no intencionalmente suelen invadir el metro cuadrado de una persona. Entonces como que se acercan mucho. Yo no sé si lo han visto, pero es súper entretenido, para que lo vean mal que está en esa situación, que hay personas que efectivamente no se dan cuenta de aquello y como que se pueden hablar y se acercan. Yo comienzo a hacer así, como que te ven mal, y como que te echan y suéltame, y te empiezan a retirar. Porque no es cómodo, socialmente hablando, de que alguien se te acerque mucho si no hay un contacto, una relación afectiva que permita ese acercamiento. Entonces, bueno, este tipo de la serie Light to Me, el protagonista y todo el tema, pero esa imagen tiene que ver justamente con momentos en los cuales sacan la fotografía y son momentos en los cuales expresa parcialmente esas microexpresiones universales. Entonces la pregunta es, según ustedes, ¿qué microexpresión es la que se está visualizando en esa imagen? ¿Alguien cree que no sea asco? Yo creo que empezó el precio igual. Yo les dije que el desprecio algunas veces lo asociamos con asco. ¿Por qué asco? ¿Por qué desprecio? Seguí la respuesta en un sentido. Bueno, en mi mente yo asocio que el asco es como mucho más expresivo, como así como entonces toda la calle te puede decir, eso ya es como más sutil y más. El asco es más automático. Es más automático y dura menos. Porque yo igual racionalizo el asco. Entonces, por ejemplo, no sé, si voy caminando y veo un animal muerto, puede que me dé asco. Y voy a hacer una expresión de retirada. El asco tiene que ver con salir de ahí. Entonces el cuerpo sale, evade. Y no solamente evade el cuerpo, sino que también el rostro. Entonces, si tienes a alguien enfrente y te va a poner cara de asco, no se puede ir, o sea, buenito nomás. Pero va a poner ese rostro. ¿Okay? Si el día de mañana ustedes tocan una situación en la cual les dé asco, van a poner cara de asco. Pero como no pueden estar permanentemente, menos con un paciente expresándole que le está dando asco, va a durar esa expresión menos de un segundo. Internamente lo van a sentir, pero va a durar menos de un segundo. ¿Uno siente las microexpresiones faciales cuando las tiene o cuando las siente? ¿O son automáticas? Son automáticas y no es que las sientas facialmente, las sientes internamente, tú lo traduces. O sea, uno sabe cuando algo vale la pena. Que uno no lo reconozca es diferente.
Él no sabe cuando algo le da pena. Entonces está él. Ah, sí, claro. Sí, por eso es. La siguiente, no Mario también está viendo ahí en su pantalla. No, pero la respuesta solo que vi la otra foto. Eso yo sí es como después. ¿Y cuál es la diferencia entre el desprecio y el asco? El asco como que arruga la nariz y el desprecio solamente la parte de abajo está como incómoda. El desprecio facialmente en cuanto a su expresividad tiene que ver un poco con el desdén. Y como que cuando de repente tú a alguien como que la ves inferior a ti y dices, ¿qué me está diciendo este poeta? ¿Sí? Tiene que ver un poco con eso el tema del desprecio. ¿Okay? Tiene que ver con despreciar, que no necesariamente a una persona, pero aquellas personas que son muy egocéntricas, que se creen mejor que el resto, esta expresión la tienen casi pero pegada en el rostro. Y andan todo el día con esa expresión. Tú le dices algo y te miran así. ¿Pero eso qué? Ese es el desprecio, entonces esa expresión. Y eso no va a estar como relacionado con el sentimiento de superioridad. En algunos casos sí. Expresa Por eso yo digo, hay personas que tienen permanentemente esa expresión, porque son personas que permanentemente sienten desprecio. Que también es un problema. ¿Okay? Tiene que ser un problema ahí de ego también. O sea, ¿es bueno y es necesario tener un ego alto? Sí. ¿Es bueno creerse cuentos? Sí. ¿Es bueno creerse competente? Por supuesto. Pero no es bueno creerse mejor que todo el mundo. Siempre hay alguien que esté sobre ti y alguien que esté debajo de ti. Siempre. Pero hay personas que siempre tienen, o sea, no siempre, permanentemente en la interacción humana tienen esta expresividad. Si se encuentran con gente así, no pesquen, porque en realidad siempre los van a mirar en menos. No tiene que ver con ustedes, tiene que ver con la persona. El problema está en que a veces, y ocurre la mala fortuna de que estas personas se cruzan con personas que tienen una autoestima baja y creen que son las responsables de que las miren o las traten así, cuando no son responsables. Es un problema de ese tipo de personas. Siguiente. Ira, ¿quién da más, quién da menos? Se fue el desprecio, se fue el asco. ¿Por qué no miedo? Bueno, alegría imposible en todo caso. porque es como intimidante. Porque tiene una mirada de Porque no está asustado. Y por el arqueo de las cejas, uno está triste, las arquea hacia arriba. Y por la boca. ¿De qué sirve la ira o la rabia o el enfado? Es una defensa. ¿Okay? Es una defensa. La ira, la rabia, el enfado, que en realidad se asocian mucho, van muy de la mano, tiene que ver con eso, con el instinto de atacar. Insisto, las microexpresiones que están asociadas a emociones básicas, que son universales, por eso es que la foto y la imagen de los monos, chimpancés con el ser humano, es porque en el fondo las emociones también vienen dadas del reino animal. Nos permiten sobrevivir, nos permiten procrearnos, te permiten en el fondo distinguirte del resto socialmente. Y efectivamente esto es enfado, rabia y ira. ¿Okay? Entonces con la ira atacamos y con el miedo huimos. Tal cual. Por eso que muchas emociones. De hecho, cuando algo te da rabia, tú sientes que se incrementa el calor corporal en tu cuerpo. Cuando algo te da miedo, parece que hay muchas personas que cuando le da miedo se desmayan. Y no porque le falte sangre en el cuerpo, sino porque en el fondo la sangre se va a las extremidades. ¿Por qué? Porque se está preparando tu cuerpo para seguir arrancando patitas para que te quiero, ¡pum! ¡Chao! Y antes de poder arrancar, ¡pum! Te desmayas. Es porque se disminuyó, claro, la sangre de tu cerebro, se te va a las extremidades, a la mano de las piernas. ¿Okay? Por eso hay personas que les tiemblan las piernas cuando tienen miedo. En la rabia, claramente tiene que ver con el tema de la mirada, eso de mirada penetrante, sí, pues muy de la rabia, porque en el fondo es expresarle al otro lo que siento. Pero insisto, socialmente no te permiten manifestar la rabia. Entonces, claramente, ¿qué es lo que hacen los niños cuando tienen rabia? Inmediatamente se frustran. Ven a un niño con rabia, va a mirar al piso y se va a pasar de brazo. Es como el típico niño taimado y se taima. Se taima. ¿Por qué? Porque no le permitimos expresar la rabia. Tengo una duda
Que la boca esté medio apretada es como signo de contención del aire. ¿O es propio así del enfado apretar la boca? Le viene el término masticar la rabia. Hay personas que cuando tienen rabia mastican en estos músculos. Pero sabemos que tengo mascarilla. Pero tiene que ver con eso. Entonces el labio apretado tiene que ver con ese impulso, el impulso de atacar. Pero como en el fondo, insisto, somos seres humanos y estamos creados para no atacarnos entre nosotros. Bueno, no deberíamos. Sí, a ver. ¿Okay? Por eso los animales antes de atacar te muestran los dientes. Y después apretan los dientes. Vean cuando un animal ataca. Hay un momento que, insisto, no dura más de 2 segundos donde apretan la mandíbula como que para. La comida así. Quería preguntar en el caso de personas que se enfadan llorar. Eso, ¿cómo la ¿Te ha pasado? Pero sí, yo cuando me llegué, ¿A qué lo asocias tú? Depende de esa por socialmente uno puede ver como la cara de enojado. Eso como que yo aguanto mucho, tengo una como, entonces cuando yo no aguanto más. Generalmente es frustración. Algo te da tanta rabia y no tienes cómo comunicarlo, cómo hacerte entender, o no te están entendiendo que te frustras y efectivamente lloras de frustración. Es el no poder expresar y no poder en el fondo canalizar esa rabia o que te entiendan lo que te está sucediendo, porque insisto, son emociones básicas. Entonces sí, como dice la compañera, hay personas que efectivamente ante la rabia lloran. ¿Okay? Pero no es porque tengan rabia, sino lo que viene después de la rabia. Lo que pasa es que, insisto, no estamos acostumbrados socialmente a entender nuestras emociones. Entonces, si no entendemos la rabia, con mucho menos razón vamos a entender la emoción que le sigue a la rabia, que puede ser la pena. Y entre medio, me frustré. Pero entre la rabia, la frustración y la pena pasó 1 segundo. ¿Cómo le puedo pedir a una persona que está socialmente educada para no sentir que sienta 3 emociones en 1 segundo? Entonces, claro, no entendemos por qué nos da rabia y lloramos. Y más encima ocurre mucho que cuando se hace permanente, es decir, cuando hay personas que frecuentemente les pasa eso, ¿para qué llorar? Entonces, para la ira, no puede caer, por ejemplo, en la enfermedad de ¿perdón? Cuando uno tiene ira tampoco puede caer en la enfermedad. Sí, pues. Sí. Porque, pero no tiene que ver con la ira, tiene que ver con la acción consecuente de la ira, que tiene que ver con atacar. Te da el impulso, pero no se contiene, posiblemente se contiene, uno no puede andar agarrándose a combo por la vida. Sería muy raro. O sea, no sería tan raro en realidad, pero cada vez menos, pero no se puede. Entonces, claro, da esa sensación de. Es como. Agresividad control, agresividad control. ¿Ok? Cuando una persona colapsa, la acumulación del no sentimiento de esa cosa, por ejemplo, del enfado o la pequeña más cosa, yo quiero Yo con tu pregunta podría hacer 2 cosas. Uno es responderte y segundo preguntarte. Lo que generalmente hace uno es responderte. Pero ¿qué entiendes tú por un colapsar? Porque ya que voy, solo antes que continúe el compañero. Porque generalmente cuando hablamos de comunicación, ¿qué es comunicación? Si yo simplemente le respondo, tiene que ver con lo que yo entiendo con colapsar. Y el colapso es súper personal. Cada uno colapsa por emociones, por situaciones personales. Entonces, por eso te pregunto, ¿para ti qué es lo que es colapsar? Por ejemplo, con los problemas normales que se dan expresas, pero con las cosas más chicas que a otra persona no le afectaría, pero a ti sí, explotaría. Ya, entonces para ti colapsar es explotar. ¿Se cuál es la pregunta? Si ese colapso tiene relación con la no expresión. Sí, total. Sí. Porque lo que tú me comentas es total. Y colapsar en muchos casos va de la mano. Entonces, como no te permites, y acá viene con 2 no permisos. Uno, no te permite sentir, y segundo, no te permiten expresar. Entonces, no me permito sentir, pero siempre igual. O sea, uno no se puede prohibir sentir, no se puede autoengañar, y el ser humano es experto en el autoengaño. Si no, los psicólogos no tendrían esta pega. Entonces, como no te permites sentir y te autoengañas, ese autoengaño va muy de la mano con que no te lo permitan. Entonces, en ese momento me siento frustrado internamente, quizás ni me dé cuenta, pero empiezo justamente a incrementar las sensaciones para llegar a la idea que no me hace entender. ¿Quién tiene un colapso entonces? Yo que tengo que colapsar, un momento en el cual no puedes hacer nada. Colapso tanto que quede como.
Por eso, en mi caso, colapsar, a mí me pasa laboralmente cuando tengo mucha pega, colapso y no puedo hacer nada, tengo que salir a hacer cualquier cosa que no tenga que ver con la pega. Entonces por eso le pregunto al compañero, porque para él, según lo que me refiere, es explotar. No, pero No es lo mismo, ¿no? no explotar y no conseguir hacer más. Porque, por ejemplo, insisto, en mi caso, ¿qué? En mi caso, yo me pregunto, para mí colapsar es no quedar en blanco, es no poder hacer nada. No es que yo quede en blanco, yo quedo con todas las cosas que tengo que hacer en la cabeza, pero como tengo tantas cosas que hacer, no puedo hacer nada. Y puedo estar en el computador y escribir una página, me pasó el día, escribí una letra, la mierda, y no podía hacer nada. Entonces salí, me di una vuelta, volví y seguí sin poder hacer nada. No, ahí sí, ahí sí terminé el informe. Pero también tengo conocidos que en ese momento intentando muchas cosas puede ser, insisto, puede ser por algo que te pasa en la pega, o por algo en la casa, o tener muchas cosas que hacer, o muchas cosas que estudiar, explotan, pero explotan o a través del llanto, o explotan a través de la rabia y dejan la escoba. Yo tenía una compañera en la universidad que cuando explotaba, agarraba el auto y salía de lo... Nosotros decíamos, porque en un momento decíamos, siempre que salía arrancando el auto, escuchábamos el auto y era porque explotaba. Pero hay personas que cuando les pasa eso, se autoinfligen daño. En los adolescentes es muy común, por los cortes. Entonces el adolescente cuando explota, no explota hacia afuera, explota hacia adentro. Y se hace daño. Siguiente. Alegría. Miedo. Alegría, como dijeron en más de alguna ocasión, cara volado. Sí, por ti, es alegría. ¿Cuál es la característica distintiva de el rostro de felicidad? O cuando uno recibe una noticia y siente la felicidad. Los ojos. Los ojos, los ojos. Sí, como dice ahí, las patas pegan. Independiente de la edad que tengas, 2 años, 80 años, tiene que ver con eso. ¿Okay? ¿Por qué la felicidad es mucho más sencilla para nosotros entenderla facialmente? Porque todos en algún momento hemos sentido felicidad. Y la sensación de felicidad es tan intensa internamente, al igual que la tristeza, son tan intensas que te cuesta mucho controlarla. ¿Okay? Es como cuando de repente una persona está pasando por un periodo muy alegre y se ríe sola. ¿Y qué le pasa? Y se ríe sola, así como que anda por la vida así, totalmente no. ¿Qué tiene que ver con eso? Entonces, como todos hemos sentido alegría en algún momento de nuestra vida, entendemos mucho más cómo funciona esa emoción. Siguiente. ¿No siguiente? Salió Salió felicidad. Sorpresa. No. Miedo. Así que te sorpresa, miedo, que nada más, que nada menos. Miedo. ¿Por qué miedo y no sorpresa? Porque por la boca. Sí, la boca, la sorpresa, cuando se forma la forma de boca. Ahora tiene abierta. Y cuando uno tiene miedo, tira la comisura de los labios hacia atrás. Y cuando uno tiene sorpresa, como que, a ver. Sí, tal cual. Efectivamente es miedo. Y tiene que ver, como dice el compañero, el miedo tiene que ver básicamente con apertura ocular, ¿okay? Más allá de la boca. Porque cuando uno tiene miedo, instintivamente lo que trata es de recabar mayor cantidad de información, de forma automática, de lo que está pasando en tu entorno. No es que uno se le pregunte, no es que uno diga, ya, cerebro, por favor, abre los ojos para que capte todo lo que está pasando a mi alrededor y no morir. ¿No? ¿Okay? No es eso, no pasa así de esa manera, pero sí es automático, son emociones básicas, ¿okay? Y pasa de esa forma. Es como que, insisto, si yo traigo una pelota y la tiro en la cara, esa persona, bueno, aparte de levantarse, va inmediatamente y dice matar. Por lo menos un segundo. Después se puede creer bacán y todo, poner la cara así, pegue, nomás, lo que quiera. Pero en ese segundo te vas a ir para atrás. ¿Okay? Va a hacer esa reacción de evitar el daño. El reflejo. El reflejo. Bien. Decía sorpresa y tristeza.
una vida perpleja. Esa es. ¿Creo que es? Hay dos opciones más alegrías. Sorpresa. ¿Por qué sorpresa y no tristeza? Porque la tristeza como tal tira finalmente la postura hacia abajo. Y los ojos están llenos abiertos. La sorpresa va acompañada consecuentemente muchas veces o de la tristeza o de la alegría. La sorpresa es la recepción de algún estímulo, que generalmente es información, pero puede ser cualquier tipo de estímulo, interno o externo, que no era esperado. La sorpresa es la reacción ante lo que no te esperas. Puede ser generalmente positivo o negativo, cualquiera de las dos. Entonces la sorpresa viene acompañada casi de forma inmediata de otra emoción. Pero sí, efectivamente, la cara de poker face es, en muchos casos, el reflejo de sorpresa. Bueno, la única que es tristeza, ¿no? Pero ahí está la diferencia del otro. Efectivamente es tristeza. La tristeza también culturalmente junto con la alegría son sensaciones que no se te permiten, así como para qué meter la pena. No llores, son muy comunes. Pero la tristeza tiene que ver con eso. La tristeza generalmente tiene que ver con una sensación que se prolonga más en el tiempo, además. La tristeza se hace más permanente. Lamentablemente, la alegría es mucho más espontánea. Y así como es más espontánea, más efímera, la tristeza te puede acompañar más tiempo que la alegría. ¿Okay? Y la alegría generalmente, como es automática, y como somos tan buenos para racionalizar las cosas, pues te pasó lo bueno, sí, porque se debe de ver a esto, pum, y se te acabó la alegría. Puede ser muy bueno, sí, pero es que Peña hace la teoría, va a estar todo mal, pum, y se te acabó la alegría. En cambio, la tristeza te acompaña más, lamentablemente. Uno es mejor persona para racionalizar lo bueno que lo malo. Y eso tiene que ver un poco con el locus de control. El locus de control. Hay dos tipos de locus de control. Locus de control, hay uno que es el locus de control externo y el locus de control interno. El locus de control es básicamente la forma en que el ser humano tiene de atribuir, viene de la teoría de la atribución. Y es la forma en que hemos aprendido todas a atribuir lo que nos pasa. Lamentablemente, el locus de control, la teoría de la atribución, nos dice que solemos atribuir las cosas positivas a factores externos. Perdón, las cosas positivas a factores internos. ¿Okay? Y abusamos la responsabilidad de las cosas negativas a factores externos. Por ejemplo, y un ejemplo muy clásico y lamentablemente siempre pasa exactamente lo mismo. Era que Chile juega nada al fútbol y el deporte más famoso o popular por lo menos. Cuando tu equipo de fútbol o la selección chilena gana, somos todos buenos. Somos buenos para el fútbol, somos todos buenos para la pelota. Y ganamos, todos ganamos. Locus de control interno. ¿Le fue bien? No le fue bien. No fue bien. Me subo inmediatamente el carro de la victoria. Pero si esa misma selección, siguiente partido pierde, los huevones malos, ellos son los malos. No nosotros, no ellos nosotros, se acabó nosotros, ellos. Locus de control interno, les fue mal. No sirven ellos para el fútbol. Si ganan, somos buenos. Esto es súper común. Y pasa en todo orden de cosas. ¿Por qué? Porque cognitivamente para nosotros es mucho más sencillo y más liviano cargar con el éxito que es el fracaso. Entonces cuando en un equipo, en un grupo de personas, algo pasa, es muy común que todos empiecen a apuntarse con el derecho a hacer la culpa. Es que, no sé, yo hice mi parte, fue él o ella. Ella fue la responsable, y te equivocas. Y empezamos a culpar mutuamente. ¿Okay? En cambio, cuando algo bueno pasó, en el grupo de al lado, que yo igual te ayudé. Es que eso fue gracias a mí, me copiaste mal. Y empezamos en el fondo a subirnos cargo de la victoria. Es súper común. Y esto inmediatamente tiene relación con el liderazgo, el locus de control. Una persona que lidere un grupo humano tiene que entender que cuando las cosas vayan bien, todos están bien. Todos.
¿Okay? Pero cuando las cosas van mal, no todo está mal. Porque todos buscan zafarse de esa sensación, de ese sentimiento, de esa situación. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es un rol importantísimo en un líder? Atribuir tanto los éxitos como los fracasos al equipo, al grupo, no a persona particular. ¿Okay? Por más que haya sido el trabajo de una sola persona o el trabajo importante de una sola persona dentro del equipo, el éxito es del equipo. Y por más que el fracaso o el error haya sido de una persona, el que fracasa es el equipo. Algo que también cada día más está muy en el ámbito del deporte. Cuando un equipo pierde y entrevista generalmente a un solo deportista, los que perdimos. No lo atribuyen ni al jugador, no lo atribuyen al entrenador, ni al hinchado, perdimos. Cuando el equipo gana y entrevistan generalmente al mejor deportista de ese partido, lo que sea, la respuesta generalmente de ese deportista es: no, este es un trabajo del equipo, yo soy uno más. Puede parecer cliché, pero son temáticas que en un equipo, quien lidera ese equipo, llámese entrenador, llámese coach, llámese capitán, como quiera, te lo tiene que ir metiendo en la cabeza. Entonces, un rol del líder, inicialmente, al conformar un equipo de trabajo, es eso: trabajar locus de control. Entonces, insisto, en un equipo, todos somos buenos o todos somos malos, no hay términos medios. Caso contrario, ese equipo tiene muy poco de vida. Si en un equipo hay bandos y hay unos que son los buenos y otros que son los malos, uno que se bien la mega, otro lo que le hacen mal, se va a quebrar. O los que se sienten en la raja se van a ir porque son demasiado peces del grupo, o los que se sienten muy mal, o los van a sacar, o se van a ir solos porque no van a poder con esa carga. Entonces se podría decir que un líder tiene el locus de control interno y un jefe tiene externo. No, lamentablemente todos solemos hacer esta atribución. Lo que tiene que tener un líder tiene que tener súper claro que funcionamos así, para invertirlo. Exacto. Pero por ejemplo, a veces pasa con el jefe, o bueno, siempre he visto que entre el jefe y el líder, como el jefe es el que manda, pero no hace nada más que mandar, y el líder es el que va con todos. A una característica de la diferencia que hay entre liderazgo es. Ya, y el jefe dice, por ejemplo, se equivocaron, hicieron todo mal. Sí. En cambio, el líder es como, podemos mejorar, lo hicimos mal, pero vamos a mejorar. Una persona que genera jefatura más allá del rol o del puesto o del cargo, es una persona que cuando pasa algo bueno, es que y se sienten las flores, y se representa a sí mismo. Y bueno, hoy día estaba viendo un libro que hizo una colega de una profe de lenguaje en la dirección de la docencia, que lo hizo ella. Y yo vino otra persona y se puso el nombre como el creador del libro. Y el buen chino se la acabó. Bueno, la cosa es que esta persona que se puso el nombre era en su tiempo su jefe. Ella hizo el libro. Y el tipo nunca le dijo. Yo después, hoy día, después de 3 años, se dio cuenta que a ella la puso abajo. Casi como colaboró con este libro, esta persona. Y su jefe se puso como creador. Aparte de ser un paparnagas, un pusilánime, es un mal líder. Porque ¿qué es lo que va a pasar en cada uno de ustedes? Si hacen la pega y otra persona se lleva todos los honores, te aburran. Va y para el siguiente acto, ponerle menos esfuerzo, cada vez menos esfuerzo, te vas a aburrir, te vas a quemar y la mínima cosa te va a ir. Pero ¿qué es lo que pasa si la persona que te manda, llámese líder, jefe, ahora le ponen colaborador, pongan el nombre que quieran, cuando algo haces bien, hace el discurso y lo menciona, hay gente que lo hace. No, este trabajo fue gracias a fulanito, tanto, en realidad yo soy la cara visible, pero este trabajo no lo hago yo, lo hacen ellos. ¿Cómo se siente esa persona? Claro, eso es importante, se me reconoce. Entonces esa propia persona, en la siguiente actividad, va a poner el doble de intención, el doble de esfuerzo, se motiva. Es un cambio importante. Sí. Diferentes tipos de lecturas emocionales y los sentimientos asociados, pero como esa imagen es tan fome y tan fea, me gusta más esta. Intensamente está hecha con estudios de psicólogos y psicólogas cognitivistas, porque esta película está muy bien hecha para entender cómo se generan las emociones. Está hecha pensada en que los niños, niñas entienden las emociones, pero en el transcurso se empezaron a dar cuenta que estaba más enfocada en adolescentes y adultos jóvenes. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir, no estamos acostumbrados a entender qué es lo que sentimos, mucho menos la combinación de lo que sentimos. Estas son las emociones y todo lo que está dentro son los sentimientos. El sentimiento es una mezcla de emociones. ¿Okay? Entonces, evidentemente que no me voy a detener de explicar qué es lo que uno y lo otro porque es para largo, pero en resumen, esta imagen lo puedo graficar. Todas las coordenadas externas, el X, Y,
son las emociones que, si se dan cuenta, se repiten, ¿no? Y todo lo que está interno, que tiene un abanico mucho más amplio, son los sentimientos. La emoción es rápida, efímera, el sentimiento más permanente. Tú puedes tener esa sensación de odio durante muchos años, pero no esa misma intensidad de rabia en torno al odio. ¿Okay? Es más, alguien te puede dar rabia y se te acabó la rabia, pero lo sigues odiando. Y pueden pasar años y ¿por qué lo seguís odiando? No sé, pero igual lo odio. Es que en 1904 me hizo esto. Ay, chao. ¿Y cuál es la definición del odio? ¿Sí? ¿Ah? Por ejemplo, la definición del odio, ¿cuál sería? Porque veo que está mezclado temor y furia, pero cuando uno, entre comillas, odia, no siente ni a la persona. Más bien es como Sí. El odio va muy de la mano, por ejemplo, con la xenofobia. El odio tiene que ver con el temor a lo desconocido, a lo que no entiendo. Entonces yo no te entiendo, te odio porque no te entiendo en el fondo, pero no nos damos cuenta. El racismo es eso. Por ahí también hay algo muy similar, no sé dónde está. No, en la próxima. ¿Sí? Pero el odio es eso, es una mezcla entre temor y furia o rabia. Pero no nos damos cuenta. Entonces, claro, cada vez que escuchen a alguien que siente odio por esa otra persona o por ese grupo de personas, traten de entender qué es lo que hay más allá de esa rabia. Porque uno generalmente cuando hay odio se queda en la rabia, pero el odio es una mezcla entre temor y rabia. Puede ser temor a lo que significa, generalmente temor a lo que no entiendo. Todos los fanáticos religiosos sabidos y por haber en el mundo están acá, porque no entienden. ¿Okay? No es ignorancia, es incapacidad de entender, que no es lo mismo. Odio. Traición. La sensación de sentirse traicionado o traicionado, una vez entre rabia y tristeza, porque algo se rompió. Y si algo se rompe, me da pena, pero también me da rabia. Y tengo las dos sensaciones. Entonces no entiendo por qué siento rabia y siento pena al mismo tiempo. Ahí está, me siento traicionado. Si se van a su casa y le dicen a esa persona que yo mismo me traicionaste. ¿Okay? Bueno, ahí está el prejuicio. Una mezcla de desagrado puro. El terror, una máxima expresión del miedo. Para todas las personas ansiosas que están aquí presentes hoy en día, ahí está. La ansiedad, miedo y tristeza. ¿Por qué? ¿Alguna persona ansiosa que me diga por qué puede ser eso? Quizás se debe a que la ansiedad finalmente ocurre por cosas que uno sabe que pueden ocurrir en el futuro, entonces tengo como el temor de lo que puede venir y la tristeza de lo que puede salir mal. Sí, eso es. El temor ante lo desconocido y tristeza que tiene que ver me voy a equivocar, voy a quedar en ridículo. Sí. Y muchas veces también esa tristeza interna que me paraliza. Bueno, ahí hay muchas. ¿Por qué auto es el desagrado y la tristeza? ¿Auto-odio? Sí. Porque tiene que ver con que tú te desagradas a ti mismo. Pero no siempre va a ser así. ¿Cosa? Siempre va a ser así, yo siento desagrado y tristeza va a ser siempre conmigo mismo. No, ese es el auto-odio. ¿Ah? Es el auto-odio. ¿Es auto o odio? Auto-odio, odiarse a sí mismo. La sensación de justicia a mí me gusta mucho. Porque la justicia tiene que ver con alegría y con rabia. Nadie siente que se hace justicia si no estuvo rabiando. La justicia proviene después de un hecho o una situación que te genera una alta carga emocional negativa. Rabia, porque algo no está siendo justo. La injusticia es rabia contenida. Entonces cuando se hace justicia me siento bien. Pero es esa mezcla. ¿Hay alguna diferencia entre como la que va sobre la otra? No, ninguna. ¿Va al mismo tiempo? Sí, va al mismo tiempo. Entonces lo vimos, comunicación no verbal y definición de la comunicación no verbal. Esa es la definición. Un conjunto de gestos que conforman un código que no está escrito en ninguna parte, pero que todos entendemos o de una u otra manera comprendemos porque vivimos, insisto, en un contexto determinado, nos tocó nacer en una época determinada, en una sociedad determinada y por eso que más o menos nos entendemos. Diferente puede ser
que en este grupo curso encontrasen un chino mandarín, estaría pobrecito chino mandarín, riquísimo. Pero no solamente lo que es el lenguaje, sino también la expresividad de entender cómo nos relacionamos. ¿Okay? Una forma muy interesante de analizar es qué es lo que está pasando actualmente en los establecimientos de básica y secundaria con el tema de los estudiantes. ¿Por qué los niveles de rabia, los niveles de agresividad hoy en día son tan altos? ¿Qué es lo que pasó durante 2 años? ¿Okay? ¿Por qué la conducta no verbal de los adolescentes hoy en día es tan impulsiva? Y tiene que ver un poco justamente con esto. Estás encapsulado, no pudiste socializar, no pudiste frustrarte con tus compañeros, no te pudiste enamorar y que te engañen, no pudiste sufrir, no te pudiste ir bien, no pudiste pelearte con tu amigo, todo por Zoom o por Meet. ¿Se corta? Bueno, las principales fuentes de la comunicación no verbal están ahí, es el cuerpo y el contexto, y los tipos de comunicación no verbal, ahí están, que lo mencioné también en la imagen previa, no voy a leer, te lo voy a subir también. Y acá no sé por qué se repite, pero lo mismo. Pregunta. ¿Cómo demostrar afecto sin comunicación verbal? Un abrazo. Abrazo, demostrando que Es que hay distintas te gusta una persona sin decir nada. ¿Ya? formas de expresarse, porque puede ser físico o puede ser que no sea verbal, como por acciones de la otra persona. Aquí puede ir por gestos. ¿Qué tipo de gestos? ¿Cómo tú le demostrarías con tu gesto a alguien que lo quieres o que la quieres? Con felicidad. Pero la felicidad no es un gesto. Pero ¿cómo tú le expresarías a alguien? Dale con los besos. ¿Cómo le demostrarías a alguien que lo quieren sin un beso? Ya que están tan necesitados de vago, ¿cómo le demostrarías a alguien sin un beso? ¿Un abrazo? Sí, disfrutando de la compañía. Proximidad. Proximidad. La forma más sencilla de darse cuenta de que alguien te quiere, y no estoy hablando de querer sexualizado, no, ni de besos, ni de apetones, no. Estoy hablando de querer a alguien. Es con el tema de la distancia física. ¿Okay? Mientras menor distancia física hay de manera permanente, hay un cierto grado de afinidad entre esas personas. Eso vale para amistades, ya, para la pareja también, para la familia, etc. Pero ahora, ¿cómo demostrar afecto sin comunicación no verbal? Yo creo que no se puede. Quizás con palabras, pero la palabra sin acompañado de la comunicación. Las palabras se las lleva bien. Las palabras se las llevan bien. Sí, porque sin comunicación no verbal, las palabras no valen. Casi. ¿Ustedes han sentido en el momento que alguien les dice que lo quiere o que la quiere, no se los demuestra? Esta es la parte que llevamos todos juntos, ¿no? Es por la entonación. La entonación. Pero la entonación es el lenguaje no verbal. ¿Sí? Pero eso es por la voz. Sí, pero no es verbal, no es lingüístico. De hecho, yo le puedo escribir una carta a alguien y en esa carta expresarle toda la persona maravillosa que es, todo lo que yo la amo, lo que yo daría la vida por esa persona, pero si no hay un correlato de expresividad, no da el cuerpo. Incluso con la entonación. Tú podrías hablar de entonación, tener el mejor uso lingüístico y de tono, pero si no hay un correlato que evidencie en tu día a día, no verbalmente, que efectivamente esa persona es importante para ti, como buen chileno, vale callado. Lo que son mucho más evidentes son los niños. Al niño tienes que demostrarle que lo quieres, no decirle, porque no le va a servir de nada. Los niños no se acercan afectivamente a personas que te dicen todo el día, te quiero. Hay personas que son muy frías y les cuesta mucho expresar. Y lamentablemente esas personas, aunque tengan la intención, y muchas veces tiene que ver con un tema de crianza, no se lo permiten,
los hijos empiezan a crearse y criarse de manera muy fría y no se acercan mucho a esa persona. Los padres, las madres son importantes con los niños hasta los 7 años, después el papá y la mamá pum para abajo, son los amigos, son las amigas, después empiezan a crecer, es la niña que te gusta, el niño que te gusta, después empiezan a crecer, son los compañeros. Si tu mamá o tu papá no fue importante hasta los 7 años, vaya a buscar modelos en otra parte. Si tu mamá y tu papá sí fueron importantes antes de los 7 años, vas a buscar modelos que sean similares a tu papá y tu mamá, afectivamente por lo menos. Esa es la importancia de demostrar el afecto. Pero hay personas que, como usted dijo, estaba pensando, que son muy frías y no demuestran mucho con proximidad más que simplemente con acciones, más que proximidad. Un ejemplo, mi mamá es una persona que en cuanto a demostrar sus sentimientos es muy fría, pero ella siempre demostró como su cariño en dar lo mejor que ella podía, demostrándole que realmente se esforzaba por querer que estemos bien, todas esas cosas. Pero en cuanto a un abrazo, ella no te dice como, te quiero. No va a hacer eso. Pero lo demuestra de otra forma, tanto en lo mejor y cosas así, a medida que se podía. Pero también fue porque ella fue criada así. No, sí, no voy a que la puedas o no entender, que bueno que la puedas entender, pero no lo necesitaste. Yo sí, mis hermanos se criaron así y fueron así también. Pero yo sí lo necesité, pero a pesar de eso no fui así frío. ¿Tú no crees que tus hermanos piensan que es lo mismo? Que ellos tampoco les gusta mucho el afecto, es como, muy bien, mejor lejos. No existe ninguna persona que no le guste el afecto. Por muy del espectro autista que pueda ser y tenga un lenguaje social diferente, ni mejor ni peor, diferente, todos necesitamos afecto. Sí, obviamente de vez en cuando sí le gusta, pero no es como que sea como quiero estar contigo. No, hay personas que son más cargosas, más cargantes, hay personas que les gusta eso, hay personas que tienen que ir con niveles, sí. A mí me pasó lo contrario en Christopher, porque mis papás siempre fueron muy amorosos, pero yo no crecí siendo tan amorosa. Y no sé si es porque nunca sentí como la necesidad de yo tener que expresar como cariño, porque siempre me lo dieron. Entonces no soy como tan cariñosa, por así decirlo. Bueno, así, pero porque te era vida. Pero no se quiere decir en todo caso. Pero a mí me pasaba eso, porque yo, a mí pero tú te respondiste sola, po. Muy cariñosa. A mí sí me ha pasado eso, ahora no porque estoy en terapia. Ya, pero... Sí, po, ¿viste? Te respondiste sola. Pero ¿por qué es eso de que el niño, siendo que es crianza amorosa, crece siendo frío? Porque las únicas personas que existen en el mundo no son tu mamá y tu papá. Quizás algo puede pasar con cualquiera de nosotros que te impide ser demostrativa. Y a veces basta que cuando seas niño en una ocasión te hagan sentir tan mal o tan ridícula que te guardas. Y a veces no te das ni cuenta, cuando tú dijiste que terapia y que sí. Porque, y qué bueno que sea así, ojalá que todos vayan a terapia en algún momento de su vida, chiquillos, de verdad. Porque hay situaciones tan puntuales, y yo he visto niños de 3 años que en su momento, no pudieron tener control de esfínter. En buen chileno se hicieron caca del calzoncillo, el calzón en el colegio, y la profesora se dio cuenta y en vez de acogerlo, le dijo, ya anda al baño, es que te hiciste caca dentro del curso. El niño puede tener los mejores papás del mundo, pero después eso se va a defender, se va a retraer y se va a encerrar. Entonces tú puedes crecer y transformarte en un adulto y no entender por qué eres tan frío, tan fría, y basta en algunas ocasiones con un hecho tan puntual que te puede marcar. Ya vamos con la última diapositiva. ¿Cómo afecta nuestra comunicación? Bueno, todo lo que hemos hablado afecta tanto en cómo nos comunicamos con cómo recepcionamos el mensaje. Por eso que yo les comentaba, la comunicación es subjetiva. Incluso lo mismo que estamos hablando recién. Cómo recepcionamos el mensaje, el otro tiene que ver mucho con nosotros. Yo puedo ser una persona que me puede demostrar mucho afecto. Me lo pueden demostrar con gestos, con caricias, con palabras, pero aún así no me permito creer. Tiene que ver con nosotros. No es que esa persona me esté mintiendo. No es que esa persona va a encontrar a alguien mejor que yo. No es que en cualquier momento aparece alguien y se va a enamorar de esa persona y se va a ir. En cualquier momento me va a dejar, lo cual se puede transformar en una posición autocumplida. En la próxima clase vamos a hablar de eso. Entonces, cuando hablamos en el fondo de la historia comunicativa de cada uno de nosotros, va a dar pie también a la forma en que nos comunicamos con los otros y la forma en que recepcionamos la comunicación de los otros. Si ustedes tienen problemas con personas, por ejemplo, mayores, y el día de mañana se les ocurre la brillante idea de trabajar con la tercera edad en geriatría
y hubiera una bolita y te confronta, puedes que la agarré y echar de vuelta y no te des cuenta. El problema es tuyo, no es la persona. ¿Sí? Entonces es sumamente importante entenderse a uno y entender cómo recepcionamos lo que nos dicen, lo que nos hacen, cómo nos tratan, para después también entender por qué tratamos y reaccionamos de la forma que reaccionamos con el resto. ¿Ok? Chiquillos, chiquillas, hasta acá, preguntas, consultas, ¿no? Ya estoy lo suficientemente ahogado con la mascarilla. Así que llegamos hasta acá. Grupo B se puede ir a donde quiera. Grupo A, tenemos dos opciones, reitero, 5 minutos de libertad y volvemos de encierro o desde ahora ya. En 10 minutos comienzo, que esté solo conmigo mismo. Son las 6:30 según yo, 6:40 comenzamos.